Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos en Cristo. Le damos las gracias por esta oportunidad, recibirnos en sus hogares para poder nuevamente a través de este canal compartir un tiempo junto a la palabra de Dios. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, pastor, y buenas noches a todos aquellos que están con nosotros, que se unen ahí de ese lado a poder compartir la palabra. Le damos gracias a Dios por este tiempo y también por esta posibilidad para que juntos podamos meditar en algo tan gratificante, tan beneficioso, que trae sobre nuestras vidas bendiciones como la palabra de Dios. Y como en programas anteriores que hemos estado tratando, queremos también en esta noche seguir compartiendo con ustedes a través de la palabra de Dios los efectos que hace la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Me gustaría compartirles un versículo bíblico que está allí en el libro de Isaías para dar la introducción. En el capítulo 55, versículo 10, y dice así la palabra de Dios: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que me la envíe. Es lindo y interesante, digo, porque vimos el profeta Isaías dar una introducción acerca de lo que produce las aguas cuando descienden sobre la tierra. Uno puede ver que cuando a veces hay gran sequía y como consecuencia de la sequía todo lo que acarrea, muchas necesidades, indudablemente pobreza, miseria, muerte, porque hay muchos animales también que mueren por causa de la sequía. Sin embargo, cuando llueve uno dice, wow, esto sí que es bendición del cielo. Y bueno, y lo que trae alimento, acarrea vida. Y hace una comparación, la palabra de Dios, que hace el mismo efecto de lo que produce el agua que desciende del cielo. El agua produce vida, da vida donde hay muerte, riega aquello que está seco, y no solamente produce, sino que también la tierra no solamente que cobra vida, sino que también alimenta a todos aquellos que habitan sobre la tierra. Así es la palabra de Dios, Freddy. Precioso, qué lindo ejemplo, ¿verdad? Que el Señor siempre toma para darnos esta enseñanza, precioso ejemplo, y este no es la excepción. Sí. Qué lindo, con el ejemplo del agua, ver todo lo que la palabra puede producir en nuestra vida. Qué verdad, cada pasito que usted iba nombrando, conforme a la palabra del Señor, uno puede ver que es así en la vida de uno como ser humano, ¿verdad? Todo lo que puede producir la palabra de Dios, y es precioso, ¿verdad? Porque termina diciendo que no volverá a él vacío, ¿verdad? Siempre produce algo la palabra del Señor. Eso siempre lo decimos porque realmente lo creemos, ¿verdad? La palabra del Señor siempre produce cosas. Así que inclusive este tiempo que hoy estamos compartiendo, hay gente que está con nosotros, hermanos que están con nosotros de ese lado, y bueno, y la palabra de Dios estamos seguros que ya está en nuestras vidas y en ustedes en este mismo momento produciendo frutos. A veces uno puede ver en las plantitas que plantan en el jardín, ¿no? Esos sol sofocantes, esas calores impresionantes, y cómo tienden las plantas a perder su firmeza, a marchitarse, como queriendo apagarse y morir, ¿no? Pero es increíble cómo un momento de agua sobre la faz de la tierra, vos ves inmediatamente como que cobra fuerza. Cambia todo. Sí. Cambia todo, ¿no? O sea, uno puede ver, digo, esto es una bendición, ¿no? Sí. Y ese es el mismo efecto que produce la palabra de Dios sobre nuestra vida, ¿no? A veces tendemos a marchitarnos por los calores de la prueba, por las dificultades, por las cosas que cotidianamente el ser humano tiene que atravesar, que trae aflicción sobre nuestras vidas. En el mundo hay aflicción. Y bueno, y solamente es la palabra de Dios la que puede producir en un mundo tan difícil, en un mundo tan lleno de pecado, de maldad, de avaricia, puede acarrear vida, paz, salud, fortaleza en la vida del ser humano. Por eso dice que la palabra de Dios, como tú decías, no vuelve vacía, sino que con el propósito que la envió, Dios la hará prosperar en todo aquello. Ahora, si vamos al libro de Génesis, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra.
Y aquí vamos a empezar un poquito a poder compartir, Freddy, lo que hace la palabra de Dios. Y dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de introducirnos a lo que la palabra de Dios va a producir en la tierra que estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, vemos, Freddy, que el Espíritu de Dios se movía. Sí. Entonces no podemos separar la palabra de Dios del Espíritu, porque por sí sola la palabra no hace el trabajo que realmente quiere, sino que requiere del Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Bueno, el Espíritu es el motor, es la fuerza de Dios. ¿Te acuerdas? En el día del Pentecostés el Señor le dice, quédense en Jerusalén porque recibiréis poder. Ese poder que era el mismo el Espíritu Santo que iba a descender sobre ellos, ¿no? Para prepararlos para realizar la obra de Cristo sobre la tierra. Entonces vemos que la palabra de Dios, para que verdaderamente cobre vida en todas las áreas de nuestra vida, lo que realmente necesita también es el Espíritu, porque es el motor, es el combustible, es el poder de Dios que hace que la palabra de Dios sea precisamente prosperada en todo aquello que le envía. Por eso mismo el Señor, a través de esa obra preciosa que hizo en la cruz, no solamente nos ha dejado su palabra, sino que nos ha dado de ese Espíritu. Sí, sí. Sabiendo que, como usted decía, pastor, la palabra por sí sola no puede producir vida. No puede, no porque no tenga el poder, sino porque nosotros no tenemos la capacidad de poder llevarla adelante también, ¿no? Sí. Quizás esa es la gran diferencia que podemos encontrar entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿verdad? En el antiguo pacto era una ley que el hombre no podía cumplirla porque por la maldad que tenía en el corazón. Pero la obra de Cristo ha sido justamente limpiarnos, perdonarnos y poner de nosotros en su Espíritu para que a través de su palabra el Espíritu Santo esté dándonos crecimiento, esté dándonos dirección. Y por eso es tan necesario que continuamente recordemos eso que usted acaba de nombrar, pastor, que la palabra de Dios necesitamos ser guiados por el Espíritu para saber realmente cuál es la voluntad del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Porque a veces vemos que la gente toma la palabra de Dios y toma lo que le parece y agarra de acuerdo a su gusto o de acuerdo a lo que está viviendo, y es el Espíritu Santo el que hace ese trabajo. No somos nosotros, sino que el Espíritu de Dios es el que, así como en aquel tiempo se movía sobre tanto desorden, ¿verdad? También siempre se está moviendo sobre nuestra vida y sobre la vida de aquellos que están necesitando. Hay que ver que ahí en el libro de Génesis da una foto de cómo estaba la tierra, pero también es un prototipo de la tierra de nuestro corazón, de nuestra vida. Sí. De cómo nos encontramos antes de que la palabra de Dios intervenga sobre nuestras vidas. Fíjate tú que lo primero que dice es que estaba desordenada, lo segundo vacía, y lo tercero que las tinieblas cubrían la faz del abismo. Hay como una foto de nuestro interior. Primero, desorden. Es indudablemente que nosotros el orden lo da Dios, el orden lo da la palabra de Dios, y ese desorden produce en nuestra vida un vacío. Y ese vacío hace que precisamente las tinieblas, el pecado, gobierne precisamente nuestro corazón. Ahora, es difícil ordenar todo esto, es difícil traer vida sobre un caos tan grande, pero sin embargo podemos encontrar que hay esperanza cuando el Espíritu de Dios se mueve, ¿no? Cuando le damos el lugar al Espíritu de Dios a que se mueva en nuestra vida, en nuestra familia, en el lugar donde quizás como aquella visión de la foto de aquella tierra vemos nuestra familia, vemos el caos. Sin embargo, cuando le vamos dando el espacio a que el Espíritu Santo vaya interviniendo, vaya entrando, siempre hay esperanza. Por eso hay un dicho que se dice, ¿no?, que el que le cree, todo le puede decir, le dice la palabra del Señor, ¿no? Comenta que hay vida y esperanza, pero la vida precisamente está en el Señor. Qué bueno que en medio de ese caos no bajemos nunca las expectativas, sino que por lo contrario levantemos nuestra mirada creyendo que en medio aún de ese caos hay esperanza. Recuerda que esa fue la foto de la tierra, en ese desorden. Pero en ese desorden Dios empezó a trabajar de tal manera que trajo un nuevo orden. Vio que lo que produjo la palabra de Dios, después lo vamos a desarrollar y ver, dice que fue bueno.
Sí, el Espíritu Santo se mueve y gracias a Dios que Dios es tan bueno que aún se mueve sobre el desorden que ciertamente retrata en gran manera este pasaje lo que era nuestra vida, ¿no? Y el Espíritu Santo, quién sabe, pensaba para mí, ¿no? Quién sabe cuánto tiempo se movió antes de poder hablar, porque a veces el Espíritu Santo uno ve que se está moviendo sobre una vida, que está llegando, que está llamando, a través de personas, pero todavía no hay un obrar, no hay un cambio, no hay un nuevo nacimiento, no hay lo que realmente el Espíritu Santo quiere producir, porque todavía la tierra no está preparada para recibir eso, pero el Espíritu Santo ya se está moviendo. Y estoy seguro también que muchas veces el Espíritu Santo se mueve sobre nuestra vida esperando ese momento preciso para dar esa palabra rema que produce un cambio en nuestra vida, que realmente tiene el poder para ordenar algo tan difícil, ¿no? Pensar que si el Señor lo hizo con una tierra, con un universo tan grande, con algo tan complejo, ¿cómo el Señor no lo va a hacer también en nuestra vida? El Señor lo hizo allí en el momento que lo conocimos, pero lo continúa haciendo, ¿verdad? A veces nos olvidamos y tratamos, como usted decía, de hacer lo más complicado, que es de nosotros mismos, de poner orden en todo eso. Pero es el Espíritu Santo el que lleva adelante esa preciosa obra de parte de Dios en nuestras vidas. Para poder comprender y entender que los cambios no se dan de un día para otro, porque a veces suele pasar, Fede, que la gente espera que el cambio Dios lo haga de un abrir y cerrar los ojos. No es que Dios no lo pueda hacer, Dios lo puede hacer, pero Dios se toma su tiempo también. Y lo vemos aquí, digo, que para poner en orden todo lo que estaba sucediendo, Dios se tomó su tiempo también. No fue de un día para otro, porque dice que un día hizo una cosa, el otro día hizo otro, y dice que le llevó 6 días. Hay que entender que los días del Señor no son los mismos días que nosotros. Pero, ¿qué quiero decir? Digo, que bueno, que nunca pierdamos las expectativas, por más que de repente hayamos transitado en nuestra vida un tiempo en el camino de Dios y sin embargo todavía vemos cosas que están en desorden. Vemos cosas que precisamente las tinieblas están cubriendo y que quizás provoca tristeza en nuestro corazón. Quizás veamos cosas que Dios ha hecho, que Dios verdaderamente vemos que la palabra de Dios está trayendo un nuevo orden, pero quizás no hayamos visto todavía la película completa de lo que quisiéramos ver realizado en nuestra familia, por ponerlo. Pero nunca pierdamos las esperanzas, porque Dios se toma su orden. Por eso, como Dios se toma su tiempo, dice que Dios dijo, sea la luz, y entonces ahí empieza a actuar la palabra de Dios. Él dijo, sea la luz, y fue la luz, y vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Lo primero que vemos que había desorden, había vacía, había tinieblas, pero que había tinieblas, o sea que había oscuridad. Una de las cosas que trae como consecuencia las tinieblas y oscuridad precisamente es ese vacío interno. Esto es cuando hay un vacío en nuestra vida. Porque cuando hay un vacío en nuestra vida tratamos de llenarlo. El ser humano no le gusta estar vacío. Entonces, pero como hay un desorden, ese vacío lo tratamos de llenar de cosas que precisamente no traen vida, sino que trae y acarrea muerte. Por eso vemos tanta gente vacía y trata de satisfacer su necesidad interior a través de cosas que debe ayudarlo, debe traer vida. Lo que más lo corrompe, más lo destruye, más lo separa de la voluntad de Dios. Por eso es interesante e importante traer la luz, para que verdaderamente nosotros podamos ver lo que precisamente es saludable, para que ese desorden y ese vacío pueda ser ordenado y pueda ser lleno en Dios en nuestra vida. ¿Y qué es la luz? Lumbrera para nuestro camino es la palabra de Dios. Volvemos al principio. La luz viene por la palabra de Dios, es ahí donde nos ilumina los ojos del alma, donde nos muestra aquellas cosas que por estar en tiniebla no las veíamos, por estar en oscuridad no la conocíamos. Y no es que quisiéramos, decimos, somos malos, sino que el pecado ha enceguecido y ha traído tanta tiniebla sobre nuestro corazón que hay cosas que no la podemos ver, a menos que nos acerquemos a la linterna de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, para ver, esto era lo que me estaba lastimando, hiriendo, perjudicando, no haciéndome feliz, destruyéndome y destruyendo lo que está a mi alrededor, Freddy. Sí, muchas veces podemos ver eso, podemos ver cómo los seres humanos, como nosotros, como usted decía,
tendíamos siempre a poder hacer eso, ¿no? Llenar nuestro vacío con montones de cosas que creíamos que eran buenas, pero sin darnos cuenta eso iba generando un daño cada vez más grande en nuestra vida. Y a veces ocurre que cuando venimos al Señor, claro, lo primero que queremos es que el Señor llene el vacío, ¿verdad? Pero no queremos que Dios nos ordene, ¿no? Y Dios antes de poder llenar, antes de llenar esa tierra vacía, lo primero que hizo fue empezar a ordenar todo eso, a separar, dice que con la luz, que es la palabra, ¿verdad? Dice, separó las tinieblas de la luz, o sea, cortó algo ahí, lo que era tiniebla lo corrió para el costado, y a veces cuando el Señor viene, inmediatamente queremos sentirnos llenos, queremos que esa, como ustedes decían, queremos apurar el obrar de Dios. Si Dios se toma su tiempo realmente para poder separar las tinieblas de la luz, para poder realmente ordenar nuestro corazón, porque qué feo se vería, ¿verdad? Si Dios obra en medio de las tinieblas, no resplandecería el obrar de Dios ahí. Pero Dios hace un obrar completo de principio a fin, paso a paso, y eso es lo que confiamos que ha hecho y continúa haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Fíjate tú que acá vemos el trabajo en dos áreas. Una es la palabra, sea la luz. Sí. Pero después vemos y separó, o sea, la acción, a lo que la palabra de Dios separó la luz de las tinieblas. Sí. O sea, vemos que la palabra tuvo que ser acompañada con acción. Es lo que a veces también ocurre en nuestra vida. No solamente es la palabra, sino que la palabra viene por medio, la luz viene por medio de la palabra de Dios. Pero ahí necesitamos nosotros la acción de separar. Sí. Porque también nosotros nos encontramos con ciertas áreas en nuestra vida, en nuestra familia, en el área de nuestros pensamientos, en el área a la hora de tomar nuestras decisiones, que no lo tomamos en base a la luz, que es la verdad, la palabra de Dios, sino que estamos siendo motivados precisamente por las tinieblas, por el engaño de nuestro corazón. Entonces tenemos que traer la luz, y Dios trae la luz cuando le damos ese espacio en nuestro corazón, pero también tiene que estar el accionar nuestro. Y el accionar nuestro lo que hace es separar. La palabra de Dios dice esto. Entonces ahí empieza a ordenar, porque indudablemente si no hay esa disposición en nuestro corazón de querer separar, a veces se lo encargamos todo a Dios. Sí. Dios trae la luz. Entendemos mucho eso. Sí. Dios trae la luz, pero somos nosotros los que tenemos que empezar a separar, a darnos cuenta que esa tiniebla es la que ha traído desorden y ha traído un gran vacío, una gran necesidad en nuestro interior. Por eso vemos tanta gente que a veces tiene la luz de la palabra de Dios, pero no tiene la disposición de separar. Y mientras que no haya esa disposición en el separar, indudablemente vamos a ser gobernados por las tinieblas y vamos a encontrarnos siempre dentro del desorden y dentro del vacío. Como que Dios hace, pero necesita también nuestra colaboración. Sí, sin duda, sin duda. ¿Por qué es que Dios necesita nuestra colaboración? Claro que Dios no necesita nuestra colaboración. Dios es soberano, Dios es capaz de crear, pero Dios también nos creó con ese libre albedrío también, Freddy. Con esa, si no, no hubiera hecho robot a todos. Y Él hiciera lo que Él quisiera. No, Dios nos dejó ese libre albedrío para que nosotros tomamos la disposición. Trae la luz para que nosotros decidamos a qué, a separar. Sí. Eso es lo bueno, ¿no? Sí, Dios nos quiere, dice la palabra del Señor que somos colaboradores, ¿verdad? Dios nos involucra en todo aquello que hace. Y es lindo, ¿verdad? Sí. Poder pensar que podemos trabajar de la mano del Señor. Sí. Uno encuentra montones de pasajes y en distintos temas en los cuales, por un lado, encontramos versículos que dicen que Dios lo hace, pero por otro lado se nos da la orden de que nosotros lo hagamos. Sí. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que fuimos santificados en Cristo Jesús, pero por otro lado nos dice también que nos santifiquemos nosotros. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo creo que muchas veces la palabra de Dios nos trata de hacer entender que de parte de Dios está hecho. Sí. Pero falta la parte nuestra para que la obra sea completada. Sí. Porque Dios da la palabra, como usted decía, sea la luz. Ahora, muchas veces nosotros queremos que las tinieblas convivan con la luz ahí, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla y nosotros permanecemos abrazados a nuestras tinieblas, ¿verdad? Sí. Pero cuando nosotros realmente estamos dispuestos, y lo bueno es que Dios busca la disposición del corazón y el accionar nuestro, pero a su vez nos da ese poder para poder mover. Pero todo está en el hecho de nosotros si realmente queremos, ¿verdad? Ahora, fíjate tú que ese accionar de Dios es separar. Creo que también debe ser la actitud o que tiene que haber dentro de nuestro corazón. Fíjate que Dios dice, y Dios sea la luz, y fue la luz, y vio que la luz era buena. Sí.
El tema, Freddy, es si nosotros realmente reconocemos que la luz es buena. Porque a veces, yo no voy a decir que decimos que es mala, pero como que a veces tenemos dudas. Sí. A veces incredulidad para poder aceptarla. A veces no está acompañada con la fe necesaria para decir es bueno. Entonces, como cuando yo no entiendo qué es bueno, Freddy, indudablemente me va a costar separar. Sí. Porque va a haber una indecisión. Y eso es lo que generalmente a veces pasa. Sí. La falta de acción es porque todavía no está ese reconocimiento interior de creer, esto es bueno. Si íbamos al libro de Isaías cuando decía la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que le hará prosperar en todo aquello que yo le envié. Anteriormente, unos versículos antes, decía, porque los pensamientos que yo tengo no son los mismos que el pensamiento de ustedes. Sí. O sea, somos confrontados con la luz de la palabra de Dios. Y que muchas veces la palabra de Dios va contra todo aquello que durante muchos años hemos construido en nuestra mente. Por eso el enemigo número uno que tenemos nosotros está en nuestra mente. Son fortalezas que debemos derribar, que a muchas veces nos impide a ver lo bueno de la palabra de Dios, para que después accionemos en eso que hemos comprendido, porque nadie hace algo si no lo comprende. Y si alguien no lo entiende, nadie se mueve a ciega. Todo el mundo se mueve, somos seres humanos que nos movemos de acuerdo a aquello que tenemos verdaderamente creencia, Fred. Sí. Entonces yo preguntaría a los oyentes, ¿crees que es bueno? Porque a veces lo que Dios trae a luz, a mí me ha pasado, va en contra de todo lo que aprendí. No sé si así te ha pasado. O sea, fuimos formados de tal manera en el mundo de las tinieblas que cuando viene la luz nos cuesta creer. Ahí necesitamos la intervención de Dios, que es el Espíritu Santo que nos convence. Pero también hay una parte nuestra que muchas veces no nos dejamos trabajar en nuestro corazón. A veces nos cuesta poner a diario en práctica aquello que nosotros hicimos cuando el primer día que vinimos al Señor o cuando realmente lo aceptamos, ¿no? Que la palabra dice que si creyéramos con el corazón y confesáramos con la boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Sí. Entonces, si realmente nosotros creemos que Jesús es el Señor, deberíamos de continuamente poder inclinar nuestra voluntad o nuestros pensamientos a lo que es la palabra del Señor, porque Él es el Señor, Él sabe lo que es bueno y tiene la autoridad para decirnos lo que es bueno, pero muchas veces, aunque lo hemos reconocido como Señor, peleamos en nuestro interior en contra de lo que el Señor nos pide. Y es bueno para nosotros realmente saber que, como dice la palabra del Señor, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que el Señor siempre que pide algo, siempre es para nuestro bien, aunque muchas veces quizás no lo podemos entender en principio, pero la fe creo que también ahí entra mucho, como usted decía, en juego la fe, porque a veces no lo logramos entender por completo, pero cuando realmente creemos en Dios, damos el paso y luego vemos los resultados que son sobreabundantemente buenos y que nos llevan a decir, bueno, valió la pena, pero tiene que haber la actitud, a veces de fe antes de poder entender, porque muchas veces demoramos un poquito más en entender. Seguimos más adelante, que esto está interesante. Sí. Porque el Señor dice en el versículo 5, después que se paró, dijo, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. O sea, a las tinieblas las llamó noche. Yo no sé, hay un dicho que a veces decimos nosotros, se me vino la noche. Porque la noche está relacionada con lo oscuro, con los problemas, con las dificultades, con las adversidades, con esas cosas que a veces no nos permite avanzar, que nos produce tristeza. La luz del día produce vida, pero la noche, por eso no le gusta a la gente trabajar de noche. Sí. Dice que la noche se hizo para descansar, por lo menos yo digo, no es para atacar, pero no resulta fácil trabajar de noche. Porque la luz produce vida. El sol dice que es necesario que el ser humano tome sol porque como que carga las energías, produce vida sobre la energía. Vos pones una plantita al sol y vos ves que revive, ¿no? Entonces, ahora, Dios llamó, a las tinieblas noche. Hay que llamar a lo que es tiniebla por su nombre. A veces cuesta, en este modernismo, entre comillas, que cuesta decir lo que es pecado. Y lo tratamos de emparchar, de poner otro nombre y de etiquetarlo de algo que no, es pecado, es inmundado.
inmundicia, esto es esto, esto es lo otro, pero ahora vivimos en un mundo como que al pecado se le ha ido rebajando el nombre para poder ir aceptándolo o tolerándolo. Sí, sí. Cuando la luz viene, tenemos que reconocer, esta es la luz, esta es buena, pero esta es las tinieblas y esto es noche. Y ahí empieza a caminar. Sí, si no, lo que ocurre es que en realidad no estamos haciendo lo que dijimos en el versículo anterior, no estamos separando las tinieblas de la luz. Sí. Cuando nosotros no la llamamos por su nombre, como usted decía. Entonces, a veces nos encontramos, pero esto es amor. No, pero para Dios no es amor. Entonces, con todas estas diversidades que hay, con toda esta... Tenemos que llamar las cosas como Dios las llama. Si verdaderamente queremos llegar a lo posterior, que es la producción, porque después empieza, dice, produzca la tierra. Ahora, queremos que Dios produzca o ser productivo en nuestra vida, sin primero reconocer que la luz es buena, sí. y segundo, reconocer que esto es noche. Esto está mal. Sí. Se puede ver que todo ese proceso es necesario antes de poder ver el obrar de Dios, las cosas lindas que Dios hizo después. Lo primero empieza a tratar Dios con las tinieblas, ¿verdad? Sí. Y eso quizás es lo que muchas veces pasa en la vida de tantas personas, ¿verdad? Que no se puede notar el crecimiento, no se puede ver realmente que Dios haya llevado adelante sus propósitos porque no están dispuestos a alinearse a lo que el Señor, a los pensamientos de Dios, ¿no? Alinearse a lo que el Señor dice está mal, lo que está bien, y bueno, nos encontramos en este tiempo en que eso se ve muy a menudo, ¿verdad? Y en que las tinieblas cada vez son más fuertes sobre la tierra. Sí. Yo creo que más que nunca las tinieblas se mueven sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Pero yo creo también que el Espíritu Santo se sigue moviendo, pero claro, ahí está, como decíamos anteriormente, juega un rol importante qué vamos a hacer nosotros con esas tinieblas. Seguimos más adelante. Vemos que todo el comienzo de la obra de la creación, y yo creo que queremos que haya una nueva creación en nuestra vida. Que todo lo principio, Freddy, se trata de separación. Sí. Entonces vamos al versículo 6 y dice que dijo Dios, haya expansión en medio, y todo por la palabra. Sí. O sea, la palabra, que es la luz, es lo que trata de hacer en nosotros de que separemos. Separó las aguas e hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión de cielo y fue la tarde y la mañana de día. O sea, todo lo primero que hizo Dios antes de que producir, primeramente lo que hizo Freddy fue separar. Creo que esto es una gran enseñanza para traerlos a nuestra vida, porque muchas veces las personas dicen o tienen ese concepto de Dios, pero Dios no hizo nada, yo siempre estoy igual. El tema es que hay que ver si verdaderamente nosotros hemos pasado el primer paso de creer que la luz es buena, de separar las tinieblas, si hicimos ese trabajo realmente para que ahí darle lugar a Dios para que produzca hierba verde y saludable, Freddy. El hecho de separar es un término muy interesante, como usted lo nombraba, doctor, porque justamente nosotros somos llamados a ser un pueblo santo, ¿verdad? Un pueblo especial. Y la palabra santo justamente no significa sin pecado, porque no podríamos ser nosotros, pero sí significa separado, apartado, diferente. Entonces es algo que lo mismo que Dios hizo aquí, lo mismo que nos demanda a nosotros, ¿no? En una separación de este mundo. Por eso la palabra de Dios dice también en uno de sus pasajes que si invocamos a Dios vivo como Padre, dice no se acerquen a esto, no toquen aquello y yo lo recibiré. Dice la palabra del Señor allí en un pasaje del Nuevo Testamento. Es algo que Dios hace mucho énfasis en esto, mucho énfasis, y que quizás a veces nosotros capaz que nos salteamos, y obviamente que involuntariamente, pero nos salteamos estos pasitos y ya queremos que Dios hable palabra y somos como hoy en día, ¿no? de declarar, y si no hay una separación, por más que declare, decrete y hable positivo, no va a pasar. No va a pasar. Por eso, mientras que no haya esa actitud en nuestro corazón de separación, seguiremos viviendo en el desorden, en el vacío y gobernados por las tinieblas. Ahora, cuando damos al siguiente paso, ¿no? Que verdaderamente ha habido en nuestra vida cuando vino la luz, el tratar de separar, de corregir,
ahí empieza ahí a producir la tierra hierba verde, lo dice en el versículo 11. Hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género y su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Qué lindo esto, Fred. Sí. Porque no dice que una clase de semillas, sino que dé la tierra toda clase de semillas y toda clase de fruto. Trayéndolo a nuestra vida, ¿no, Freddy? O sea, que en nuestra vida haya fruto en todas las áreas. Fruto a nivel de nuestra vida personal, fruto a nivel como padre, como esposo, como hijo, como empleado. O sea, que pueda verse la semilla del fruto, del resultado del separar en todas las áreas de nuestra vida. Porque a veces tenemos el fruto de somos buenos para lo de afuera, pero para lo de adentro no. ¿Cuántas veces? Ay, sí, pastor, si usted supiera por qué se viste de santo acá adentro. Pero afuera es terrible. Pero a veces la palabra de Dios dice que da semilla, fruto en todas las áreas, semilla de todo tipo de árbol, Freddy. Y cada árbol, qué lindo, ¿no? Cada árbol da su fruto, ¿verdad? No pasa como usted decía, que, sí, no, que el mismo árbol a veces da naranja, a veces da limón, ¿verdad? A veces hay personas que dan una apariencia. Claro. O sea, dan una semilla afuera, No, pero no adentro. Son tan buenos en la iglesia, ¿no? Bueno, saben que no están decididos qué árbol son. Eso pasa, sí. Y es impresionante, ¿no? Porque uno en esta mañana puede ver esta palabra que estamos compartiendo, ¿no? Sí. Y ver continuamente que los mismos términos que nosotros encontramos aquí son los que Dios utiliza para cosas espirituales, como usted decía. El Señor asocia la luz con la palabra del Señor, las tinieblas con el pecado, y acá también podemos encontrar, ¿verdad?, que habla de árboles, ¿verdad? Y en la palabra del Señor, a lo largo de toda la palabra, podemos encontrar que a nosotros la vida del hombre se la compara con un árbol. Nosotros el otro día, no recuerdo si fue en el anterior o en el otro programa, hablábamos del Salmo 1, que dice que seremos como, que el varón que medita en la palabra del Señor será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto. Y aquí encontramos lo mismo, ¿verdad? Árboles que dan fruto por acción de la palabra del Señor. Y eso es lo lindo, ¿verdad? Que en nuestra vida pueda haber ese anhelo y ese deseo de que podamos dar ese fruto que Dios quiere de nuestra vida, ¿no? Y produzca la tierra, dice, o sea que también hay un trabajo importante de la tierra en ese lugar que es nuestro corazón, para que realmente podamos disfrutar de los frutos. Dios nos creó para eso, para ser fructífero, ¿no? Y bueno, más adelante también al hombre le da ese encomiendo que le da al árbol también, ¿verdad? Fructifíquense. Sí. Así que allá podemos ver, empezamos a ver los resultados de todo aquello que quizás nos cuesta tanto, que estamos hablando al principio, pero ya empezamos a ver que realmente vale la pena esos pasos anteriores que veníamos hablando. Todo comienza en la tierra. Sí. Todo comienza en nuestro corazón. Todo tuvo sus pasos. Todo se le tomó su tiempo. Por eso al principio de este programa hablábamos que Dios se toma su tiempo, Dios se toma su manera de hacer las cosas, empieza a trabajar individualmente y personalmente con nosotros, para que después a través de nosotros va haciendo a los que están a nuestro alrededor. Por eso vemos aquí en la creación, ¿no?, los efectos que hace la palabra de Dios. Lo que ocurre cuando le damos el lugar a la palabra de Dios en la tierra de nuestro corazón, empieza a producir frutos según su semilla. Y a veces pasa, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, digo, pero mira, nació una plantita de tomate. Sí. ¿Vos tiraste semilla? No, nació. Pero, o sea, nos damos cuenta de los frutos cuando vemos el resultado. Y eso no ocurre. Bueno, te la vamos a cuidar, la vamos a plantar, vamos a tener tomatitos. Y así produce nuestra vida. Dios va sembrando en ese corazón cuando está a la disposición de separar, pero después salen los frutos. Pero no solamente que los frutos, porque nosotros podemos ver el trabajar de Dios en nuestro corazón, pero después se ve el fruto. O sea, los que están afuera, la semilla estaba enterrada de tomate, no la veíamos, pero un día nosotros nos levantamos y digo, ¿quién tiró la semillita por ahí? Se vio el fruto. Así pasa en nuestra vida. Cuando está esa disposición en nuestro corazón de que reconocer que la luz es buena y que es la tiniebla que es mala, cuando estamos dispuestos a separar, tarde o temprano los que están a nuestro alrededor van a ver el fruto nuestro, van a ver el fruto de la mansedumbre, de la paz, de la templanza, que hubo cambio, que nació algo que no estaba.
Porque ya no gobernaba más la tiniebla, sino que ahora gobierna la semilla de Dios en nuestros corazones, ¿no? Qué lindo que podamos tomar en cuenta todo esto que estamos compartiendo en esta mañana para realmente volver a considerar lo que venimos hablando en este programa, ¿verdad? La importancia, el poder de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, la importancia de darle tiempo, de tener el contacto con la palabra, de tener un corazón dispuesto y abierto a la palabra del Señor. Aquí vemos que tiene mucho que ver la palabra, pero estamos viendo también que tiene mucho que ver lo que hacemos nosotros. Así que tenemos en esta mañana un ejemplo precioso de todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a través de su palabra. Qué bueno que nosotros reafirmemos ese contacto con la palabra del Señor, ese oír la palabra de Dios, porque Dios se toma su tiempo, como decía usted, pastor. Quizás a veces decimos, no, Dios no está haciendo nada, Dios no tiene nada. No, Dios siempre tiene algo para hacer en nuestra vida. Así que a mí al menos me da mucho ánimo en esta mañana compartir esta palabra, viendo todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El tiempo es tirano. No tenemos el tiempo suficiente como para poder desarrollar todas aquellas perlitas que tiene esto, ¿no? Hay mucho, ¿verdad? Hay mucho. Pero quiero ir cerrando, Freddy, porque en el versículo 28 dice que Dios dijo al hombre, después de haberlo creado, le dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sujúrguela, señoreen los peces sobre la mar y las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí vemos, como quien dice, lo último de la creación, ¿no? Al hombre siendo parte de la utilidad de aquella obra de la creación que hizo Dios al principio. Si queremos ser útiles, ¿no? Lo último es ser útiles. Ser instrumentos de Dios en esta tierra, ¿no? Para que verdaderamente Dios sea conocido. Qué lindo esto, digo, porque Dios no nos llamó solamente a que seamos espectadores, sino que nosotros podamos ser personas que intervengamos para que el propósito de Dios se vea cumplido en esta tierra. Pero para eso precisamente Dios trabaja en la tierra primero, trabaja en nuestro corazón, trabaja en nuestra vida. ¿Para qué? Para que después nosotros podamos ser los que tengamos esa autoridad de parte de Dios, porque eso es una autoridad que Dios le dio al ser humano, para que esa imagen y semejanza, porque acá está el hombre regenerado, el hombre que la imagen, no la imagen que perdió, sino la imagen de Dios, lo bendijo Dios, caminar bajo la bendición de Dios y ya empezar a ser fructífero, multiplíquese. Cuando dice fructífese y multiplíquese la imagen de Dios en la tierra. Que se multiplique la imagen de Dios en tus hijos, que se multiplique la imagen de Dios en tu generación, que no sean hijos del diablo, sino que sea la imagen de Dios. Entonces, todo eso pasa cuando verdaderamente la tierrita de nuestro corazón está limpia, está ordenada y la luz que entró. Sí, Dios le da un protagonismo muy destacado, porque quedé pensando en lo que dijo. Hay que ver lo que multiplicamos, ¿verdad? Sí, hay que ver, sí. Pero bueno, Dios le da un papel muy protagónico al hombre así en la creación, ¿no? Dios le da ese papel de administrar, le da autoridad, como usted decía, pastor, y es lo mismo que Dios hace en nuestra vida, ¿no? Dios obra en nuestro corazón, no para que nosotros estemos ahí escondidos, escondiendo la luz, sino para que nosotros realmente podamos, con orgullo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, dándole la gloria al Señor, poder mostrar y dar a conocer la gloria de Dios que se refleja en la vida de nosotros como cristianos. Porque si bien el hombre perdió esa imagen, sabemos que Cristo ha nuevamente recuperado esa imagen en nuestra vida, y lo que está haciendo justamente es perfeccionar la imagen de Dios en nuestra vida para que nosotros demos a conocer en el mundo en el que estamos viviendo. Un día la persona estaba malísima, cansada de la vida. A veces ponía en el Facebook ahí, dice, me quiero ir, quedarme sola, estoy cansada por los problemas que tenía con los hijos. Un día estuvo hablando conmigo y me decía, cría cuervo para que te arranque los ojos. ese dicho muy común que tiene a veces la gente, ¿no? Es que Dios no nos mandó criar cuervos. Dios nos mandó criar hijos, pero para eso es muy importante el trabajo que nosotros hagamos. Por eso el hombre que verdaderamente entiende y se deja trabajar en el corazón, ¿no, Freddy? Sabe lo que es bueno y malo, indudablemente va a multiplicar la imagen de Dios. ¿Para qué? Para no tener cuervo. Sabemos que el cuervo se alimenta de la carroña, de cosas que están muertas.
de animales putrificantes. Pero el Hijo de Dios no es así. Para eso nosotros somos lo que tenemos que entender como padres, para multiplicar la imagen de Dios sobre la vida de nuestros hijos y a su vez los hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Instruirlo en el camino, enseñarlo, separar la luz de las tinieblas también, porque somos los brazos de Dios. O sea, Dios nos dio ese trabajo que hizo Él en el principio, que ahora que lo hagamos nosotros. Dice que Dios nos bendijo, Dios nos dio la capacidad, Dios nos dio el potencial para que en Dios nosotros lo podamos hacer. ¿A través de qué? Del poder del Espíritu Santo. Que cuando hablamos de multiplicar, ¿verdad? No estamos hablando solamente de multiplicar, como usted decía, de multiplicar un nuevo ser humano, una nueva vida, un nuevo hombre, una nueva mujer en esta tierra, sino de multiplicar el mismo obrar en que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Sí. O sea, todo este obrar que estamos hablando que Dios hace en nuestra vida, ahora Dios nos llama a nosotros a ser partícipes y a ser quien sembremos la palabra de Dios. Y si somos guiados por el Espíritu, en aquel momento habló el Espíritu y ahora el Espíritu sigue hablando a través de nosotros, como usted decía, como Padre, en el lugar en donde Dios nos haya puesto, sembrando la palabra para que lo mismo que Dios hizo en nosotros se siga multiplicando. Y Dios sigue creando, Dios sigue creando, dice que cuando venimos a Cristo nueva criatura somos, hay una nueva creación cada vez que hay una persona salva. ¿Y quién es el partícipe ahí? El Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Así que, bueno, todo lo que estamos leyendo, no solamente estamos compartiendo en esta mañana lo que Dios quiere hacer y ha hecho en nuestra vida, sino lo que Dios quiere hacer a través de nosotros también. Uno puede ver, Freddy, con esto voy terminando, que nosotros marcamos las vidas. ¿Sí? Y nosotros lo que vamos proyectando en nuestra generación, lo que somos nosotros. Por ejemplo, en el ámbito físico, dice, vos sos hijo de fulano tal. ¿Cómo sabes? Porque sos igualito, la imagen, la nariz, el lunar, no sé, el pelo. Pero también se ve en la parte espiritual también. Vos sos hijo de fulano de tal, y capaz que te decís, no soy hijo, sí, soy hijo espiritual. Entonces, vamos nosotros procreando la imagen que tenemos de Dios, cultivada en nuestro corazón también en los demás. Qué lindo digo que es esto, ¿no? Porque a eso fuimos llamados, para eso fuimos puestos en la tierra. No para hacer nosotros lo que nosotros queremos, sino la obra de Dios, lo que Dios quiso. ¿Y qué es lo que Dios dijo? Dice, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, o sea que toda la tierra sea llena de ¿qué? De la imagen de Dios, de los valores de Dios. Dice, sujúrguenla, enseñoreen. ¿Por qué? Porque toda esa autoridad ha sido dada como consecuencia precisamente de que la imagen de Dios esté en nuestra vida. Cuando perdemos la imagen de Dios, el hombre pierde la capacidad de enseñorearse, de sujuzgar, de tener autoridad. El hombre ha perdido autoridad. Por eso encontramos tantas personas que dicen, en mi casa nadie me hace caso, los gurises hacen lo que quieren. ¿Por qué perdió la autoridad? Porque la autoridad se pierde cuando nosotros perdemos la imagen de Dios. Toda autoridad viene de parte de Dios. Cuando Pilato fue a Jesús, ¿quién eres tú? Tú no puedes hacer nada, le dijo a Pilato, si no fuese por mi Padre, que es el que te da la autoridad. O sea, nada podemos hacer si no tenemos la autoridad que viene de parte de Dios. Pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado, ¿qué es lo que tenemos como consecuencia? La autoridad para criar a los hijos en sujeción. ¿Por qué no se sujetan? Porque no hay autoridad de parte de Dios sobre nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice que no hay autoridad establecida si no viene de parte de Dios. Y toda autoridad que ha sido establecida ha sido puesta por parte de Dios. Así es, pastor. Ya nos vamos despidiendo, ¿verdad? Ha sido un tiempo precioso de compartir con ustedes. Bueno, anhelamos que haya sido de bendición y que este obrar se siga multiplicando en su vida. Que el Señor les bendiga grandemente. Seguiremos siguiendo compartiendo la palabra de Dios y dejándote en esta noche esa semillita para que el Espíritu Santo siga trabajando en tu corazón y añada aún más cosas que verdaderamente edifiquen tu vida. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos el próximo martes.